Están, buenas noches. Como bien, el tema es el llamado de Dios. Y bien, quiero empezar con una cita que todos conocemos y también creo que es una cita que ha sido mal interpretada o nos la enseñaron mal de alguna manera. Y está en Mateo capítulo 16. Voy a leer del verso 15 en adelante. Y dice así, y él le dijo, o sea, Jesús les dice, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca es Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades es la morada de los muertos. El que venció la muerte es Jesucristo. Y ahorita vamos a leer unas citas donde Pedro mismo confirma y habla que Jesús es la roca. ¿Sí? Ok. Primera de Pedro, capítulo 2 versos 4 al 7. Dice, acerquémonos a Él, dice Pedro, aquí nos tenemos que acercar a Jesucristo. Acerquémonos a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, dice, bueno, Jesús es la piedra principal. Nosotros también somos piedras, dice aquí, lo que estamos leyendo. Como piedras todos formamos la iglesia, pero la piedra fundamental, la piedra principal, la cabeza del ángulo, es Jesucristo. Nadie más, no hay otro fundamento. Es Jesucristo. Vamos a corroborarlo con otra cita, y aquí también en el libro de Hechos es Pedro el que está hablando. Si ustedes leen el contexto, Pedro es el que está hablando y dice Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, o sea, Pedro es el que estaba hablando, y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, porque había sido sanado un hombre, y por eso les estaban intimando los sacerdotes del pueblo, dice, viendo el hombre que había sido sanado, que éste estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Ok, creo que ya lo vimos en algunas otras sesiones, pero pues no está de más. Pablo decía, para mí no es molesto repetirlo y para ustedes es necesario. Bueno, vamos a ver el término iglesia. El término iglesia trae dos raíces. Eh, la palabra iglesia viene de una palabra griega que es eclesia, pero esta a su vez trae una raíz más anterior, trae una raíz anterior que viene derivada de uriacos, que quiere decir que pertenece al Señor. O sea, el término griego eclesia es del vocablo que usó Jesús en el Nuevo Testamento y significa los llamados. La eclesia o eclesía, del griego eklenoia,
era la principal asamblea de democracia ateniense en la Grecia clásica. Se utilizaba para designar a los magistrados. La iglesia en las escrituras del Nuevo Testamento significa un pueblo escogido o llamado. O sea, en la iglesia o esa asamblea era eh, para designar a la gente que iba a trabajar. Entonces, luego, ahora Jesús toma, curiosamente, Dios, por algo lo usó Jesús ese término, aunque era hebreo, usó ese término eh, griego, eclesía, para designar a la gente que iba a trabajar con él, a los llamados, ¿sí? A los escogidos por él. ¿Sí? La palabra iglesia se usa en dos sentidos en el Nuevo Testamento. Primera, con referencia a todos los llamados del mundo para el servicio de Dios, o sea, universalmente, o sea, hay una iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos aquellos que reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, somos la iglesia. No importa el apellido que tengas. ¿Sí? Y con apellido me refiero a bautista, pentecostal, metodista, católico. Si crees en Jesucristo, eres parte de la iglesia, independientemente de tu apellido. Lo importante es creer en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ese es el primero. Eh, con referencia a los llamados para el servicio de Dios. Ok, en Mateo 16, 18 ya lo leímos, bueno, leímos desde el 15, vamos a leer los versos 18 y 19, dice, yo también te digo, le dice Jesús a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, todo lo que hagas para Dios, vas a tener el respaldo del cielo contigo. Pero hay algo bien interesante, en el verso 18 dice, edificaré mi iglesia. O sea, el que edifica la iglesia es Jesús. Jesús es el que hace los llamamientos. A veces pensamos, y la gente piensa que porque fue al seminario, digo, porque seminario hay en muchos lados. La iglesia, muchas iglesias cristianas también manejan seminarios, igual que la iglesia católica, y a veces creen que por estudiar tienen el llamado, pero el llamado lo da Dios. Y conocemos mucha gente que estudió y que no tiene el llamado, y a la hora de querer ejercer algo para lo que no fue llamado, pues las cosas no le salen porque no fue su llamado. Y te pueden decir, es que estudié para eso. Sí, es que los apóstoles no estudiaron para eso, ellos fueron llamados directamente por Jesucristo. Entonces, los llamados los hace Él. Él es el que edifica la iglesia, Jesucristo, y Él es el que llama a la gente, Él es el que da los dones y los llamados. Miren, vamos a leer, ya hemos leído mucho esta cita en Efesios capítulo 4 verso 11. Efesios 4:11 dice, y está hablando de Jesús, o sea, Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar o a fin de equipar o preparar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio, para la edificación, para edificar el cuerpo de Cristo, dice aquí. A veces le llama la iglesia, a veces le llama el cuerpo, somos un cuerpo en Cristo, lo vamos a ver más adelante, creo que ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, pero Él es el que constituye los llamados, Él es el que dice, a ti te pongo como apóstol, a ti te pongo como evangelista, a ti te pongo como maestro. El problema a veces somos nosotros. Hay un dicho mexicano que dice que el pasto del vecino se ve más verde. Y a veces parece
que el llamado que tenemos, comparado con el llamado de otro, lo tendemos a menospreciar y decir, no, es que el que me tocó no me gusta, yo quisiera hacer algo más. No, todo es importante. Por ejemplo, los ministerios y los llamados de Dios no son, y lo he hecho muchas veces, no son huesos espirituales, ¿sí? Son descripciones de trabajo. O sea, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto otro. O sea, no es porque sea más importante el apóstol que el evangelista, ni el evangelista que el maestro, ni el maestro que el pastor. Todo es necesario. De hecho, le llaman ¿cómo se llama? A los ministerios la mano de Dios, que son 5 ministerios. Y si yo te dijera, a ver, escoja qué dedo te corto, pues estás loco, no quiero tener mis 5 dedos, porque los 5 son importantes. O sea, tienen un trabajo diferente cada uno, ¿sí? Y cada uno es importante, ¿sí? Entonces no tenemos por qué menospreciar los dones y el llamado que Dios nos dio. Es importante cada uno de ellos. Fíjense, vamos ahí mismo en Efesios, en el capítulo 5, capítulo 5, vamos al verso 23, vamos a leer del 23 al 25. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos, etcétera, etcétera. Bueno, está haciendo la analogía de el matrimonio con Cristo. En Cristo tenemos un matrimonio. También la Biblia dice que eres nuestro marido. También dice la Biblia que cuando venga Cristo por segunda vez, nos va a llevar a las bodas del Cordero. Y no sé si ya lo hemos visto, si no lo tocaremos otro tiempo después, pero sí es importante, este, ¿cómo se llama? Tener en cuenta esto. Ok, entonces Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, la cabeza es la que maneja el cuerpo, la cabeza es la que decide hacia dónde vamos y hacia dónde no vamos. Es la que debe de tomar las decisiones. A veces las decisiones las queremos tomar nosotros y Dios te dice, haz esto, tú dices, no, esto no me gusta, mejor otra cosa. No, lo que se te pide es necesario y los dones y talentos que tienes son el equipamiento que Dios te da para desarrollar tu ministerio. ¿Sí? Ok. El punto 2, en cuanto a la iglesia, confiere a todos los llamados al servicio de una localidad determinada. O sea, primero estábamos hablando que la iglesia de Cristo son todos aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Pero también donde hay una asamblea, estamos hablando que la iglesia es una asamblea donde nos juntamos, también se considera como una iglesia, ¿sí? Y vamos a ver por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 1, capítulo 1. Vamos a leer el verso 2. Voy a leer del verso 1 para tener el contexto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Fíjate, a los llamados a ser santos, así como en cualquier lugar, aquellos que invocan el nombre del Señor, aquellos que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador, son santos. Ya hemos hablado que la palabra santo significa apartado para Dios. Entonces, está hablando de la iglesia que está en Corinto, ¿sí? Eh, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses
1:1 dice Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses de Dios y Padre y el Señor Jesucristo. Entonces, esta es otra iglesia que está en otro lugar. Y por ahí más adelante también dice, ahorita no traigo el versículo, pero dice Pablo, a la iglesia que está en tu casa. O sea, alguien abrió su casa para que hubiera una asamblea, para que se juntaran, ¿sí? Para estudiar la palabra de Dios, y Pablo lo considera también una iglesia. Entonces, una casa donde se juntan para estudiar y aprender de Dios también es una pequeña iglesia, ¿sí? A veces nosotros les llamamos células, pero también la Biblia les llama eso, eh, ¿cómo se llama? Iglesia, porque es eh, la convocación de parte del pueblo de Dios. Ahora vamos a ver la naturaleza de este llamado. La naturaleza de este llamado es un llamado de Dios y es un llamado divino. Ahorita lo acabamos de leer. Jesucristo es el que da el llamado, da los dones, da la fe, es el que hace todo, Jesucristo. Entonces, por eso es que es un llamado divino. Hay una parte donde Pablo dice que nos consideremos dignos del llamamiento. O sea, es algo importante el llamamiento y deberemos de considerarnos esa dignidad en el llamamiento, de considerarlo importante y trabajar como, yo creo que si nos hablara el presidente, pues obviamente responderíamos de cierto modo y con cierto respeto. Bueno, Dios es más que el presidente, ¿sí? Y tenemos que tener cierto, la Biblia le llama temor de Dios, esa reverencia a Dios. Ok, seguimos adelante. Miren, vamos a leer primera de Pedro 5:10, casi al final de la Biblia. Primera de Pedro 5:10, y esto respalda lo que hemos estado hablando. Dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, fortalece y establezca. ¿Te fijas? Dios hace todo. Dios nos llama, aquí está hablando que el llamamiento es de Dios, ¿sí? Y no nada más nos llama, sino que Él al mismo tiempo nos va perfeccionando, nos va afirmando, nos va fortaleciendo y nos va estableciendo. Es algo que hace Dios. Nosotros tenemos que permanecer fieles al llamamiento. Dice la Biblia que el que es fiel en lo poco, a lo mucho lo pondrá. Y a veces queremos estar en lo mucho sin haber probado que somos fieles en lo poco. Y Dios funciona de esa manera. Dios empieza de poquito en poquito y en la medida que ve la fidelidad y el trabajo que estamos haciendo, entonces nos va llevando a más y a más y a más, pero tienen que ver el llamado. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Hay una parábola de los 5 talentos. Dios llama a 3 personas, ¿sí? A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da uno. Al que le da uno no hace nada con el talento, lo entierra. El que tenía 2 talentos los puso a trabajar y los convirtió en 4, y el que le dio 5 los convirtió en 10. Cuando llega Dios a hacer cuentas con los llamados, con los que Él llamó, con los que a Él les dio cierto trabajo, les dice al de 5, oye, te di 5 talentos, ¿qué hiciste? Ah, me diste 5, pues los multipliqué y hice otros 5. Al de 2, ¿tú qué hiciste? No, pues me diste 2 y aquí están otros 2. Y, y al que hizo uno que le dice, ¿qué hiciste con tu talento? No, pues no hice nada, me enterré. Entonces, ¿qué dice Dios? Quítenle el talento al que le di uno, al que tiene uno, y dénselo al que tiene 10. Entonces, ¿por qué se lo vas a dar al que tiene 10? Porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. ¿Por qué? Porque no ha trabajado, no ha sido fiel con lo poco que le han dado. Entonces, el otro demostró su capacidad y entonces no terminó con Dios, no terminó con 10, terminó con 11 en lugar de terminar con 10. ¿Sí? Ok, seguimos adelante. Eh,
1 Corintios 7:15. Uno más para reforzar esto. 1 Corintios, capítulo 7, verso 15. Dice, pero si el incrédulo se separe, que se separe, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre o en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. 1 Corintios, creo que me equivoqué aquí. Sí, dice, porque, ¿qué sabes tú, oh mujer? Quizás harás salvo a tu marido, o qué sabes tu marido si quizás harás salvo a tu mujer. Pero tiene que ver también con lo que estábamos hablando, con ser fiel con lo que Dios nos ha dado. Cuando la gente ve el respaldo de Dios en nuestras vidas, se acerca a Dios. Y aquí está hablando en el matrimonio. A lo mejor se acercó primero a la esposa, y en cuanto la esposa sea fiel, el marido se va a acercar, o viceversa. A veces se acerca primero el marido. ¿Sí? De hecho, hay una promesa, que en Cristo Jesús serás salvo tú y toda tu casa. Otra parte de la naturaleza del llamamiento es una naturaleza de compañerismo y a la paz de Cristo. Ahorita acabamos de leer que a paz nos ha llamado Cristo en un solo cuerpo. Vamos a leer 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1, verso 9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel, por el cual mismo fuimos llamados. El llamado es de Dios y fuimos llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y ese compañerismo, acabamos de hablar, Jesús es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. O sea, yo no me imagino a mi dedo gordo diciéndole a mi dedo índice, te odio, no te puedo ver. Sí, por eso, yo creo que por eso Dios usa este concepto de cuerpo, ¿sí? Porque nadie odia su cuerpo, ¿sí? Entonces, no podemos odiarnos los unos a los otros porque somos parte del cuerpo de Cristo y nos necesitamos los unos a los otros. Yo necesito iba a decir mis 10 dedos, mis 20 dedos, necesito mis dos orejas, ¿sí? Mi nariz con sus dos fosas nasales, nos necesitamos unos a otros. Colosenses 3:15. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Esto es bien importante. Dice, fuimos llamados a paz por Dios, ¿sí? Paz en nuestros corazones, dice, en un solo cuerpo. El cuerpo debe de estar en paz, sincronizado, todo el cuerpo, ayudándonos mutuamente, ¿sí? Cada miembro del cuerpo ayuda a la parte del cuerpo necesitada. Si se te clava una astilla, no vas a decir, ay, que se friegue, pues, los demás miembros del cuerpo. No, te duele todo el cuerpo. Entonces buscas con otra parte del cuerpo ayudar a la parte lastimada. Y eso tenemos que hacer en Cristo con los demás. Y luego termina algo bien interesante. Dice, que seamos agradecidos. Por ejemplo, los que conocen a Pepe, siempre que le damos las gracias, dice, a Dios hay que dar las gracias. Sí, es cierto, o sea, a Dios hay que dar las gracias, pero también hay que ser agradecidos con con la persona que se está dejando usar por Dios, ¿sí? Porque, bueno, tenemos un libre albedrío. Podría decir, yo no lo hago, que lo haga otro, y si no quiere hacerlo, no lo va a hacer. Entonces, está siendo obediente a Dios, ¿sí? Está siendo sensible a Dios y a las necesidades del cuerpo. Entonces, sí, el agradecimiento es a Dios y gracias también a aquellos que son obedientes a Dios. ¿Sí? Y la gloria es para Dios, pero el agradecimiento no está de más también ser agradecidos con los demás, ¿verdad? También dice la Biblia que somos, este llamamiento es a ser hijos de Dios. ¿Se acuerdan que dice en Juan 1:11 y 12?
que Jesús vino a su propio pueblo, pero que los de su pueblo no lo recibieron. Pero aquellos que hemos recibido a Jesús, a los que creemos en su nombre, hemos sido considerados hijos de Dios. Y nos dice en otra parte, nos dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, ahora somos hijos de Dios. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3 verso 1. Dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y hay algo bien interesante. Hay una lucha espiritual entre el bien y el mal, entre el diablo atacando las cosas de Dios. ¿Por qué digo las cosas de Dios? Porque a Dios no lo puede atacar. De hecho, la Biblia dice que Jesús venció al diablo. O sea, el diablo no puede atacar a Dios ni a Jesucristo, pero ataca todo lo que representa a Dios. Y nosotros aquí en la tierra representamos a Dios. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que fuimos hechos a su imagen y semejanza? Imagen es una representación somos representaciones de Dios en la tierra, y semejanza es que nos parecemos a. Entonces, por eso el diablo nos odia. Y el diablo tiene sus hijos. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo ahí a los judíos, ustedes son hijos de su padre el diablo? Entonces nosotros somos hijos de Dios y hay hijos del diablo y a veces los espíritus se confrontan, se siente cuando alguien trae un espíritu diferente al tuyo, lo percibes y el otro lo percibe también. Yo he tenido varios, ¿cómo se llama? Experiencias de ese estilo, ¿no? Ok, somos llamados a ser santos también. O sea, yo sé que dice la Biblia que cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, somos santos, o sea, somos apartados para Dios. Pero una cosa es ser santos y otra es ser santificado. ¿Y qué significa eso? Santo, ya soy apartado para Dios. Pero santificado es que yo aparto mi vida para Dios. Eso es ser santificados. Y la Biblia dice, sean santos como Dios es santo. Apártense para Dios. O sea, no anden, ¿qué decía Pablo? No participen de las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien, repréndanlas. Eso es ser santos. ¿Sí? Dice la Biblia que odiemos las cosas que Dios odia. Dios odia el pecado, Dios odia la suciedad y esas son cosas que debemos apartar de nosotros. Eso es santificarse, santificarnos para Dios. Somos llamados a ser santos. Primera de Corintios, a verlo con la Biblia. Primera de Corintios es Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. eh, verso 1, capítulo 1, verso 2. Fíjense cómo dice, 1 Corintios 1:2. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, verso 1. Verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, y luego dice, llamados a ser santos, con cualquiera que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos santos, pero también somos llamados a ser santos. Somos apartados para Dios, o Dios nos apartó para Él, pero ahora necesito entregarle mi libre albedrío a Dios. Eso es santificarse. Entregarle a Dios tu libre albedrío. Decirle, Dios, lo que tú digas, como tú lo digas, cuando tú lo digas. ¿Sí? Eso es santificarse, llamados a ser santos. En Romanos 1:17 también creo que lo dice anterior. Romanos, perdón, 1:7 dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes del Señor, eh, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Llamados a ser santos. ¿Sí? Y lo dice, no nada más es santa
debe ser santa nuestra vida, sino la vocación que Dios nos dio es santa, es apartada para Dios, es una vocación que Dios nos da, es un llamado que Dios nos dio y de esa manera la debemos de tratar. O sea, ¿cómo tratamos? Dice la Biblia que diferenciemos lo santo de lo profano. Y la gente que no diferencia lo santo de lo profano o profana lo santo, ¿cómo le llamamos a esa gente? Le llamamos herejes. ¿Sí? A la gente son herejías cuando la gente profana lo santo. ¿Sí? Primera Tesalonicenses 4:7. Primera carta a los tesalonicenses 4:7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino desecha a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. ¿Sí? Nos ha llamado, el llamado no es a la inmundicia, sino a la santificación. Entonces debemos hacer a un lado la inmundicia. Segundo de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Tu llamado es santo. Y así debes de tratarlo, debes de darle ese peso, el peso adecuado que tiene tu llamamiento. Tu llamamiento es un llamamiento dado por Dios y tu llamamiento es importante, tu llamamiento es santo. No conforme a tus obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? Y se me hace que no va a terminar todo, vamos a saltar algunas por falta de tiempo. Fíjense, Primera de Pedro 2:9. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Fíjate qué precioso está esto. ¿Cómo nos ve Dios? Dice, ustedes son, o sea, los escogidos de Dios, los que Dios llamó, más ustedes son linaje escogido. ¿Qué significa la palabra escogido? Yo les ponía un ejemplo, porque me acuerdo mucho de mi papá. A mi papá le encantaba el pan dulce y seguido íbamos a las panaderías. Y en las panaderías tienen charolas con el mismo tipo de pan, o sea, una charola con puras conchas, una charola con puros cuernos, una charola con puras donas, y así. Entonces buscaba el pan de su preferencia, llegaba a la charola y no agarraba el primer pan que estaba. Los veía y el que le gustaba, el que se veía más grande y más sabroso, ese lo agarraba para él. Eso, sí, eso significa escogido. Fuimos escogidos por Dios. O sea, no fue algo que Dios llama, a ver, agarra de aquí un puño y de acá otro puño. No, 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 nos escogió personalmente. Se fijó en nosotros, en todos y cada uno de nosotros. Esto es bien importante. Imagínate, somos 8.000 millones de gentes ahorita en el mundo. Y Él sabe perfectamente quién es quién, qué dones y talentos tienen. Y Dios dijo, este es para mí, este es para mí, este es para mí. Así como la Biblia dice que Dios escogió a Noé de entre todos los que había, así nos escogió a nosotros. Y somos linajes escogidos. O sea, venimos a ser parte ya del linaje de Dios, de Cristo. Somos hermanos de Cristo, dice, y coherederos juntamente con Cristo. ¿Sí? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, o sea, Dios nos adquirió para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas a su luz admirable. O sea, antes vivíamos en tinieblas. Antes de que Dios nos escogiera, estábamos en la mugre y estábamos en las tinieblas. Dios nos saca del lodo, de la mugre, de la podredumbre, nos escoge, nos lava con la sangre preciosa de Cristo Jesús, nos santifica y nos da un llamado.
porque cada escogido por Dios tiene un llamado. Eso es una creencia muy fuerte que tengo yo. Yo creo que si Dios te escogió, Dios te llamó para algo. Hay gente que todavía no sabe a qué lo llamó, pues necesita preguntarle a Dios y ponerse a trabajar. Por ejemplo, vemos los ejemplos en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos. Dice, dice que los apóstoles escogieron a 5 personas para servir a las mesas, ¿sí? Escogieron a Felipe, escogieron, no sé, no me acuerdo de todos los nombres, pero escogieron a cada uno, ¿sí? Y trabajando empezaron a descubrir cuál era su llamado y cuál era su propósito. Felipe se convirtió en un evangelista, pero primero trabajó, a lo mejor cuando Dios lo llamó no sabía cuál era su propósito, cuál era su llamado, el llamado de Dios cuando Dios lo escogió. Pero una vez que vio la necesidad y empezó a ayudar a los demás, Dios dijo, este me sirve. Ya hemos hablado en otras ocasiones que Dios nos llama y nos escoge cuando estamos trabajando. Y si estás trabajando en la obra de Dios, mejor. ¿Sí? Ok. Mm, Voy a saltar uno. Dice, la esperanza de este llamamiento, que seamos dignos, es lo que es algo que también he querido resaltar en este tiempo, que seamos dignos. Dice, con este fin, según, voy a leer 2 Tesalonicenses 1:11 y 12, con este fin oramos siempre por ustedes, pidiendo a nuestro Dios que los haga dignos del llamamiento que les hizo, o sea, que seas digno del llamado que Dios te dio y que cumpla por su poder todos los buenos deseos de ustedes y los trabajos que realizan movidos por su fe. ¿Cuáles son los trabajos que realizamos movidos por su fe? Pues obviamente es un trabajo exclusivamente para Dios. Si no estás haciendo algo para Dios, obviamente no lo estás haciendo en la fe, porque la fe es algo que Dios da para hacer algo que Dios mandó. ¿Sí? De esta manera, el nombre de nuestro Señor Jesucristo será honrado por tu causa, por causa de ustedes. Él nos honrará conforme a la bondad de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Voy a terminar eso, y ya se me fue el tiempo. Voy a leer 2 versículos más. Dice, por esto yo, preso por causa del Señor, les ruego, imagínate, te está diciendo, te ruego, es un ruego de parte de Dios, que te portes como debes hacerlo, tú que has sido llamado por Dios, como lo fueron ustedes, dice, sean humildes y amables, tengan paciencia, sopórtense los unos a los otros con amor, procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo. No es algo que provoquemos nosotros, es algo que hace Dios por medio de la paz que nos une a todos. Y termino con esto, Filipenses 3:13 al 16. Hermanos, o sea, vamos hacia la perfección. No digo que yo mismo ya lo había alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás, esforzándome por alcanzar lo que está adelante para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos ha llamado a recibir por medio de Cristo Jesús. Todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. Si alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Por eso, si debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado, debes de vivir de acuerdo a la madurez que tienes en Cristo, de acuerdo al conocimiento que has adquirido con Dios. La iglesia que aparece en el Nuevo Testamento es de origen divino. O sea, no la formó un humano, no fue algo que alguien con carisma logró juntar como muchas de las religiones y de las sectas. La iglesia la formó Dios, es de origen divino, es un pueblo escogido, ya lo leímos, llamado por el Evangelio para heredar bendición. Todo el mundo debe
interesarse por esta iglesia. O sea, la gente debe de ver tu andar y debe de desear lo que tú tienes, ¿sí? Dice la Biblia que tú eres luz y la luz no la metes debajo de la cama, donde todos la vean, porque tú eres el que les tienes que enseñar el camino a Dios, tú eres el que tienes que decirle, mira, tienes que seguir a Jesucristo. A lo mejor estás siguiendo otras cosas, pero el único camino a Dios es Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bueno, gracias. Con esto terminamos y vamos a terminar como siempre lo hacemos con una oración.